¿Qué tragedias esconde el actor más humilde de Hollywood? Keanu Reeves es mucho más que Neo o John Wick. Es un enigma de resiliencia en Hollywood. Tras su sonrisa tranquila y gestos de humildad viralizados, como ceder su asiento en el metro o regalar motos a su equipo, se esconde una vida atravesada por pérdidas devastadoras. A los 23 años perdió a su mejor amigo, River Phoenix, por una sobredosis. A los 35 enterró a su hija nonata y, meses después, a la madre de la bebé en un accidente. En 2013, su hermana Kim libró una batalla contra el cáncer que él financió en silencio, vendiendo propiedades. Mientras el mundo lo aplaudía como el mejor tipo de Hollywood, él donaba millones a hospitales infantiles y fundaciones sin exigir reconocimiento. Su carrera también refleja elecciones dolorosas. Rechazó Speed 2 y una fortuna por lealtad a su instinto artístico, sabiendo que el guión era inservible. Cuando Matrix lo convirtió en superestrella, compartió sus ganancias con el equipo técnico, aquellos cuyos nombres no aparecen en los créditos. Incluso en John Wick, su dolor personal se filtró en la pantalla. Las escenas donde llora a su esposa ficticia fueron tomas únicas, sin necesidad de ensayos. No actuaba, solo recordaba, confesó un colega. Lo más sorprendente es cómo transformó el sufrimiento en empatía. Mientras otros celebran estrenos con fiestas extravagantes, él ha sido visto comiendo solo en bancas de parques, hablando con fans sin prisas o visitando hospitales disfrazado de payaso. En una industria obsesionada con las apariencias, Keanu eligió ser auténtico. Un hombre que, tras perder casi todo, decidió que lo único que valía la pena era la humanidad. Su secreto no es ser un santo, sino un sobreviviente que convirtió sus heridas en bondad. Y eso, en Hollywood, es más revolucionario que cualquier película. Número 1. Matrix y la tragedia que nadie vio. Mientras Keanu Reeves grababa las escenas más icónicas de Matrix, donde su personaje, Neo, desafiaba las leyes de la realidad, su vida personal se derrumbaba en un silencio que muy pocos percibieron. En diciembre de 1999, justo cuando la primera película se convertía en un fenómeno global, su hija, Ava Archer Syme Reeves, nació muerta. La pérdida devastó a Keanu y a su entonces pareja, Jennifer Syme. Pero el destino no terminó ahí. Apenas 18 meses después, en abril de 2001, Jennifer murió en un trágico accidente automovilístico en Los Ángeles, sumiendo a Reeves en un duelo que jamás superaría del todo. A pesar del dolor, Keanu no faltó ni un solo día al rodaje de Matrix Reloaded y Matrix Revolutions. Mientras interpretaba al elegido que salvaba a la humanidad, en la vida real luchaba por mantenerse en pie. Su profesionalismo fue inquebrantable, pero su generosidad reveló la profundidad de su carácter. Donó $80 millones de su salario para repartir entre el equipo de efectos especiales, vestuario y maquillaje, asegurándose de que quienes trabajaban tras cámaras fueran reconocidos. Era como si quisiera convertir su dolor en algo bueno para los demás, comentó un colega del set. El paralelo entre su vida y su personaje fue cruelmente poético. Neo cargaba con el peso del mundo, mientras Keanu cargaba con una pena invisible. Años después, en raras entrevistas, admitiría que el éxito de Matrix le resultaba amargo. La fama no sana nada, diría, pero su elección de convertir el sufrimiento en actos silenciosos de bondad terminó definiéndolo más que cualquier papel. Porque mientras el mundo celebraba a Neo, el verdadero héroe era el hombre que, tras la pantalla, eligió seguir adelante sin dejar que nadie viera sus lágrimas. Número 2. John Wick, el dolor real tras la ficción. Cuando Keanu Reeves recibió el guión de John Wick, el personaje estaba concebido para un hombre de 75 años, un veterano cansado que regresaba a la violencia. Pero él vio algo más, una oportunidad para explorar el duelo desde una crudeza personal. El director Chad Stahelski, amigo cercano de Reeves desde sus días como doble en Matrix, confirmó que la profundidad del personaje surgió de noches enteras hablando de pérdida, soledad y esa cicatriz invisible que deja la muerte. La esposa de John Wick no era solo un recurso narrático, era el eco de las ausencias reales en la vida de Keanu. En pantalla, cada mirada vacía, cada golpe desesperado y cada segundo de silencio llevaban una carga auténtica. No hubo que dirigirlo en las escenas emocionales. Solo dejábamos que la cámara captara lo que él ya sentía, admitió un miembro del equipo. Incluso las secuencias de acción, coreografiadas con precisión quirúrgica, escondían un propósito terapéutico. Reeves insistió en hacer sus propias acrobacias, desde brutales peleas hasta caídas de vértigo, a pesar de las secuelas de viejas lesiones. El dolor físico era un alivio temporal, confesó a un compañero.
La franquicia se convirtió en un fenómeno, pero su éxito no opaca la verdad más íntima. John Wick es, en parte, un espejo roto donde Keanu reflejó sus propias heridas. Cada bala disparada, cada gemido ahogado, era un fragmento de una pena que nunca terminó de sanar. Y quizás, sin quererlo, el personaje que lo revitalizó como estrella de acción terminó siendo su catarsis más pública. Número 3. Speed y la rebeldía que lo vetó en Hollywood. Speed, 1994. Convirtió a Keanu Reeves en una superestrella de acción, pero su decisión de rechazar la secuela reveló una faceta poco común en Hollywood: integridad a costa de su propia carrera. Cuando los estudios le ofrecieron 12 millones por Speed 2, Cruise Control, 1997, una cifra astronómica para la época, Keanu leyó el guión y lo rechazó sin vacilar. Era insalvable, admitiría años después. Mientras el estudio buscaba replicar la fórmula del éxito, él detectó un proyecto carente de alma, donde su personaje, Jack Traven, era poco más que un cliché. En lugar de ceder, optó por girar con su banda Dogstar, tocando para pequeños públicos por modestos honorarios. La industria no lo perdonó. Fox lo tachó de difícil y lo apartó de proyectos importantes durante años, un castigo velado por desafiar el sistema. Sin embargo, el tiempo le dio la razón. Speed 2 fue un desastre de taquilla y crítica, con un 4% en Rotten Tomatoes y pérdidas millonarias. Mientras tanto, Keanu, lejos de arrepentirse, consolidó su filosofía: prefiero perder oportunidades que perder el respeto a mí mismo. Esta rebeldía silenciosa marcó un patrón en su carrera: elegir autenticidad sobre fama, incluso cuando eso significó nadar contra la corriente. Años más tarde, ese mismo principio lo llevaría a rechazar papeles vacíos y a apostar por proyectos arriesgados como The Matrix, demostrando que en Hollywood, a veces el no más firme es el que abre las puertas más grandes. Número 4. Constantine, la batalla secreta con Warner Bros. Cuando Keanu Reeves aceptó interpretar a John Constantine en 2005, sabía que desafiaría las expectativas. Los puristas del cómic Hellblazer se escandalizaron. Su versión no era el cínico británico de rubios despeinados y cigarrillo eterno, sino un norteamericano de mirada sombría y dolor arraigado. Aunque la película se desviaba del material original, Keanu insistió en humanizar al personaje, añadiendo capas de vulnerabilidad y un trasfondo espiritual que resonó en audiencias más allá del nicho geek. La recepción inicial fue polarizada. La crítica elogió su actuación pero cuestionó las libertades creativas, mientras que la taquilla fue moderada. Sin embargo, con los años, Constantine se convirtió en un fenómeno de culto. Fans de todo el mundo redescubrieron su atmósfera única, mezcla de noir y horror sobrenatural, y convirtieron a Keanu en un Constantine alternativo pero igualmente válido. A pesar del legado, Warner Bros. Archivó cualquier idea de secuela durante casi 20 años, considerando el proyecto demasiado arriesgado. Pero Keanu nunca dejó de creer en él. En entrevistas mencionaba su deseo de explorar más el mundo de Constantine, y su entusiasmo contagió a los seguidores, cuya presión constante finalmente rompió la resistencia del estudio. En 2022, contra todo pronóstico, se anunció Constantine 2, con Reeves y el director Francis Lawrence regresando. Era una deuda pendiente, admitió Lawrence. Keanu jamás claudicó, incluso cuando Hollywood ya no quería escuchar. La película promete honrar tanto al cómic como a la visión personal que Reeves defendió desde el principio, demostrando que, a veces, el tiempo termina dando la razón a los que perseveran. Número 5. El abogado del diablo y el sacrificio por Al Pacino. Cuando Keanu Reeves aceptó protagonizar El abogado del diablo, 1997, sabía que el proyecto solo funcionaría con un actor legendario como contrapeso. Al Pacino era su única opción para interpretar al diablo, pero el estudio dudaba en pagar su elevado salario. Sin vacilar, Keanu renunció a parte de su propio sueldo para financiar la participación de Pacino. Era él o nada, insistió, según reveló el productor Arnon Milchan. Su gesto no fue solo profesional, sino de admiración genuina. Quería aprender de un maestro, aunque eso significara ganar menos. El rodaje, sin embargo, se tornó polémico. La Iglesia Católica condenó las escenas filmadas en la Catedral de St. Patrick de Nueva York, acusando a la producción de blasfemia. Reeves recibió cartas anónimas con amenazas, y Pacino incluso bromeó. Por primera vez, el diablo tenía miedo de las reacciones. A pesar de la presión, Keanu defendió el filme como una exploración del libre albedrío y la corrupción moral, no como un ataque religioso. Es una fábula sobre las elecciones que nos definen, explicó en entrevistas.
Aunque la crítica fue divisiva en su estreno, el tiempo reivindicó la película. Hoy, su monólogo final, donde el abogado Kevin Lomax enfrenta a Satán, es considerado uno de los momentos más poderosos de su carrera. Reeves nunca lamentó su decisión. Trabajar con Pacino valió cada centavo perdido. Y aunque la secuela nunca se materializó, su compromiso con el arte sobre el lucro quedó claro. Para Keanu, el abogado del diablo no fue solo un papel, sino un acto de fe en el cine. Keanu Reeves podría haber sido otra estrella egoísta de Hollywood. En cambio, eligió la empatía, la lealtad y hasta el dolor en silencio. Donó fortunas, rechazó papeles vacíos y convirtió sus heridas en arte. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Su sacrificio en Matrix, su terquedad en Speed o su lucha por Constantine? Comenta y suscríbete para más revelaciones. Porque en un mundo de apariencias, Keanu demuestra que la autenticidad es el mayor poder.